La clase de hoy trata de dolor, cuidados paliativos y afrontamiento del duelo en pediatría. ¿Qué es el dolor? Es una experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial. ¿Por qué potencial? Por ejemplo, imagínense al paciente postrado, inmovilizado, que no es rotado. Antes de producirse la úlcera por presión, siente dolor. Todavía no está la lesión. Es una lesión potencial, pero el dolor está. El dolor avisa que algo está pasando, que algo desagradable está pasando y que puede ocasionarse una lesión. Y también hay dolor cuando está la lesión. Esta definición sigue vigente y fíjense de qué año es. Bueno, con respecto a la clasificación del dolor, es bastante amplia. Con respecto al tiempo, decimos que es agudo si es menor a 6 meses, ahí dice semanas, pero son meses. Y crónico si es igual o mayor a 6 meses el dolor. Con respecto al origen, bueno, esto tiene que ver con la fisiología del dolor. Lo consideramos nociceptivo si es producido por un estímulo. Acá da el ejemplo de un pinchazo, de una punción de una aguja. En neuropático sí tiene que ver con una enfermedad. Con respecto a la localización, somático si es un dolor puntual y visceral si es un dolor difuso. También para valorar el dolor podemos usar esta mnemotecnia, Alicia, no sé si la ven en el medio, dice Alicia, esta mnemotecnia. Para no olvidarnos de ninguna parte del dolor, de ninguna cosa que tengamos que evaluar del dolor. Por ejemplo, cuando aparece, si es un dolor que aparece de repente, si es gradual, si es intermitente, si es constante. Bueno, en localización ya lo habíamos visto, si era puntual, es decir, somático, o difuso, es decir, visceral. Con respecto a la intensidad, para eso usamos escalas. Hay varias escalas para medir el dolor. En el adulto le decimos, por ejemplo, en una escala de 0 al 10, si 0 es nada de dolor y 10 es un dolor insoportable, ¿usted cuánto dolor siente? Y si el paciente está orientado, nos puede describir su dolor. Con niños vamos a ver que hay otros tipos de escalas. Con respecto a la característica, también es bastante amplio. Puede ser un dolor quemante, punzante, palpitante, opresivo, un dolor cólico, un dolor referido, que es el que se percibe en partes del cuerpo muy alejadas del punto en donde está la lesión. Y también el dolor fantasma, que es el que le pasa a aquellos que son amputados, que les puede picar o doler un miembro que ya no tienen. Con respecto a la irradiación, es un dolor que se inicia en un lado y se irradia hacia otra parte. A ver, por ejemplo, el dolor de muela. El dolor de muela se irradia hacia el oído. Entonces, capaz que piensan que tienen una otitis, pero en realidad es un problema odontológico. Y acalmia es cuando cesa ese dolor, cuando deja de doler. Si en algún momento desaparece. Capaz que hay dolores que aumentan o aparecen con el movimiento y si se pone en determinada postura deja de doler. Eso es todo lo que tenemos que valorar del dolor. Bueno, pero qué difícil en los recién nacidos porque no nos hablan. Y los recién nacidos sienten dolor. Yo sé que parece absurdo que lo diga, pero antes se pensaba que no. Y cuando un recién nacido nace con alguna patología o nace prematuro, va a pasar un tiempo importante en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Y en este lugar va a recibir cuidados y procedimientos que son dolorosos y que le van a causar estrés. Y hay que sumarle a eso la separación materna durante la internación. Y
Y en una estadía de 3 meses en la unidad de cuidados intensivos neonatales, un recién nacido pretérmino, esa sigla RNPT es recién nacido pretérmino, los que nacieron antes de las 37 semanas. Si nació muy pretérmino, muy prematuro, tiene que estar al menos 3 meses internado. En ese tiempo, ese bebé puede ser sometido al menos a 300 procedimientos dolorosos. O sea, es una locura y es inevitable. Por eso es importante tener en cuenta el dolor del paciente. ¿Qué vemos en un recién nacido que no nos va a decir que le está doliendo? Que va a llorar, siempre que no esté sedado, ¿no? Vamos a ver la faz y la cara de dolor. Va a fruncir el entrecejo. O sea, observen la cara del niño llorando de dolor. Aparte, es un llanto que no cesa, es constante, que es fuerte. No es lo mismo, o sea, y se van a dar cuenta, seguramente los que tienen hijos se dan cuenta, el llanto es distinto al llanto de dolor, que al llanto de hambre, que al llanto de cuando tienen sueño. Y como enfermeros neonatales, si alguno lo va a hacer en el futuro, se van a dar cuenta cómo es el llanto de dolor, que es distinto. Y la flexión del cuerpo. El niño con dolor está tenso, está con los miembros flexionados. Su frecuencia cardíaca también se va a elevar. Recuerden que el valor normal para el neonato de frecuencia cardíaca es de 120 a 160 latidos por minuto. Un bebé con dolor, fíjense, 185 es un ejemplo, puede ir hasta 200 con dolor. Y también otra cuestión fisiológica que pasa, que es ante el dolor, la saturación de oxígeno baja. Bueno, ¿cómo tratar el dolor de forma no farmacológica? Por ejemplo, para hacer algún procedimiento doloroso, podemos poner al recién nacido al pecho de su madre, en contacto piel a piel, en lo que se llama mamá canguro, que es dentro de lo que se permita, adentro de la ropa de la madre, dejando el miembro que uno va a punzar por fuera para poder hacer el procedimiento. Otra forma, si no está disponible su mamá, es con la succión no nutritiva, usando un chupete. La succión es una de las pocas cosas que le da placer al recién nacido. Y entonces está compitiendo las sensaciones de placer y dolor. Entonces, para que no sea todo el tiempo dolor, ese segundo que está succionando lo alivia al bebé. Y también lo podemos comprobar fijándonos en el monitor, porque el recién nacido, aún durante los procedimientos, tiene que estar, y sobre todo porque a veces el dolor afecta la saturación de oxígeno, tiene que estar con un saturómetro o con un monitor multiparamétrico. Y cuando está succionando, vamos a ver que la frecuencia cardíaca desciende y se normaliza, a pesar del dolor. Otra cosa que podemos hacer es arroparlo, contenerlo. Lo que se llama flexión facilitada es hacerlo como colocarlo en posición fetal con una mantita mientras hacemos el procedimiento. Eso también les da seguridad, les da contención y ayuda a reducir el dolor. Y lo podemos acompañar todo esto con musicoterapia. La música lenta, como la de algunas obras de Mozart, Vivaldi o Brahms, ayuda también a reducir el dolor. Con respecto al tratamiento farmacológico, se puede usar la sucrosa vía oral. Es un jarabe dulce, pero no se vende en la farmacia, no es que se puede conseguir, hay que mandarlo a preparar. Esto lo tiene que indicar el médico y que vaya a farmacia para tener disponible sucrosa para administrar ante un procedimiento doloroso. Bueno, en caso de que el paciente tenga dolor, podemos administrar todo esto con indicación médica, por supuesto. Paracetamol vía oral y de manera endovenosa, ya para cuando el dolor es fuerte o cuando hay que mantener al paciente sedado, se utiliza fentanilo endovenoso en infusión continua
con una bomba de infusión y también se pueden agregar rescates. Y bueno, cuando el dolor, por ejemplo, es postquirúrgico, se utiliza la morfina también en infusión continua y con rescates. Em, la infusión continua lo que hace es mantenerlo para evitar que tenga picos de dolor, ¿sí? Y para, para asegurarnos, o sea, porque a veces puede que el dolor, porque el umbral del dolor, esa intensidad mínima que debe tener un estímulo para que sea percibido como doloroso, varía en el paciente. Eh, entonces, a veces, y uno se da cuenta que tiene dolor, además de por la fascie, si está sedado vamos a ver los signos vitales, no vamos a ver en la cara la expresión del dolor, pero vamos a ver que aumenta la frecuencia cardíaca y desciende la saturación, y que muchas veces tiene que ver con el dolor. Bueno, en esos casos se administran rescates, que es cargar en una jeringa, según indicación, la cantidad de morfina que requiera y administrárselo. Bueno, para valorar el dolor pediátrico ya en niños, lo que dije antes era neonato, ahora vamos a niños. Obviamente hay que identificar la presencia, la severidad del dolor, por supuesto, y hay que usar hay que medir el dolor como si fuese un signo vital. No porque sea un signo vital, aunque hay bibliografía que dice que sí lo es, pero no vamos a discutir esto en este momento. Lo que es importante es acordarse de medirlo. Así como medimos la temperatura y medimos todos los signos vitales, también medir el dolor en un paciente internado. Y vamos a ver los diferentes tipos de escala. Esta es la escala Wong-Baker de caritas. Miren que esta es la carita feliz, que es sin dolor, y esta carita es la súper triste, que es el peor dolor, el número 10. Y según la carita que nos señalen, vamos a poder ver si es dolor leve, moderado, intenso, y según el valor que nos dé, lo registramos, avisamos al médico para que le indique el tratamiento correspondiente. Acá hay otro tipo de escalas, la Nyman, que también es de caritas pero con colores, no tiene números. Y no me gusta mucho esta escala visual análoga. Hay otra que les voy a mostrar que me parece mucho mejor. Esta porque es aburrida para un niño. Esta me gusta más. La escala visual analógica, que tiene diferentes colores. Entonces, si nos señalan, le decimos que esto es cero de dolor y que esto es un dolor insoportable, que es muchísimo dolor el que no aguanta más, que nos señale el niño que nos apunte dónde está su dolor. Si, por ejemplo, nos indica que le duele el 6, sabemos que es dolor fuerte. También lo podemos acompañar con las caritas. Bueno, y con respecto al tratamiento del dolor pediátrico, en el año 2012 la Organización Mundial de la Salud elaboró y difundió directrices sobre el tratamiento farmacológico del dolor, que se basa en dos principios, en el enfoque bifásico y en la regla de las 4P. Con respecto al enfoque bifásico, dice que en la primera fase, lo que corresponde a dolor leve, hay que administrar paracetamol y ibuprofeno en mayores de 3 meses de edad. Y en la segunda fase, que es el dolor moderado a severo, la morfina es el fármaco de elección. Y con respecto a la regla de las 4P, es por boca, por reloj, por escalera y por paciente. O sea, preferentemente, si puede ser administrado el fármaco por boca, que lo sea, para evitar punzarlo, para evitarle el dolor. Por reloj, para tener un mayor control, para evitar la sobredosis. Por ejemplo, que sea cada 4 horas, cada 6 horas. Por escalera es empezar primero con los AINES y después ir hacia los opioides. Y por pacientes, porque capaz que esta forma de tratarlo funciona con este paciente que tiene este umbral del dolor y con otro paciente no. Que sea personalizado el tratamiento. ¿Y qué pasa si el paciente es
pediátrico, pero tiene el peso de un adulto, por ejemplo, un paciente de 16 años. Y me ha pasado trabajando en la UTI pediátrica, tener un paciente de 2 meses y al lado un paciente de 16 años. Entonces no es lo mismo el tratamiento que va a necesitar para su dolor. En el caso del paciente pediátrico que ya tenga peso de adulto, se utiliza la misma escala que usamos con los adultos, la OMS, que empieza en el primer escalón para el dolor leve con analgésicos no opioides y coadyuvantes, en el segundo escalón con opioides débiles y también con coadyuvantes, y en el tercer escalón con opioides potentes y también con coadyuvantes, y también se los puede combinar con fármacos del primer escalón. Bueno, cuidados paliativos. Son cuidados de carácter integral e interdisciplinario orientados al paciente y a su familia con el objetivo de prevenir y tratar de modo adecuado el dolor y otros síntomas asociados y conseguir la mejor calidad de vida posible en aquellos pacientes y sus familiares que afrontan una enfermedad que amenaza seriamente la vida. Esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Pero a mí lo que me interesa, más que se sepan una definición, es que sepan sus objetivos, para que puedan aplicarlos y sepan que sirve, para qué sirve. ¿Qué objetivos tienen los cuidados paliativos? Lograr el manejo adecuado del dolor, brindar confort al paciente y su familia, facilitar la intimidad, dar apoyo emocional a la familia, al paciente y la familia, favorecer la despedida, por ejemplo, considerando el ingreso irrestricto de la familia y que puedan hacer sus rituales religiosos, y garantizar la dignidad del buen morir. ¿Y qué es el afrontamiento? El afrontamiento es el esfuerzo mental y conductual de soportar la adversidad. Este esfuerzo es altamente estresante. ¿Y quién hace este esfuerzo? Por supuesto que lo hace la familia del paciente, el paciente mismo con respecto a su enfermedad, pero en este caso me estoy refiriendo a nosotros, al personal de salud, a las enfermeras y enfermeros que en algún momento en su profesión tengan que afrontar situaciones estresantes. Por ejemplo, en cuidados paliativos o en otro sector, la enfermedad grave y la muerte del paciente. ¿Por qué es importante saber esto? Para poder hacer algo al respecto y evitar el síndrome de burnout, o también se llama síndrome del quemado. Cuando pasa este síndrome, igual por favor búsquenlo aparte si es que no lo vieron antes, el profesional le sucede algo que se llama despersonalización. Deja de importarle el otro como individuo, deja de ocuparse, le da lo mismo trabajar bien, no ir a trabajar, medicar, no medicar, baja la calidad de atención un 90%, hace lo básico, inventa valores, no registra, no atiende al paciente, o sea, es terrible. Y por supuesto que no es solamente eso, también afecta su vida personal y también genera baja autoestima, depresión, y son todas acciones de eh, autolesión. Bueno, busquen lo que es síndrome de burnout si no lo saben. eh, lo que tenemos que tratar es de evitarlo. ¿Cómo? Tratando de mejorar ese afrontamiento, ese esfuerzo mental y conductual. Y los profesionales de enfermería deben estar preparados emocional, espiritual y psicológicamente para afrontar el contacto permanente con la enfermedad y la muerte. Es importante que el enfermero, la enfermera y cualquier personal de salud haga terapia psicológica para prevenir el burnout, para poder expresarse, para eliminar ese estrés o para poder canalizarlo de alguna manera. Bueno, y el duelo. Cuando el paciente fallece, hay un proceso complejo, normal,
que atravesamos, que incluye respuestas y conductas emocionales, físicas, espirituales, sociales, intelectuales. Y esto le pasa a la persona, a la familia y a las comunidades. Imagínense lo que nos está pasando ahora, ¿no? Esta sensación que nos pasa como comunidad, que estamos todos alejados de todos, que sentimos que perdimos la libertad, que perdimos la oportunidad de estar con la familia, con los amigos. eh, bueno, o sea, que le pasa a las personas, familia y comunidad. Y que incorporen a su vida, el duelo es incorporar a la vida diaria esta pérdida real o anticipada, cuando uno piensa que, bueno, que puede perder a alguien, un amigo, una pareja, una carrera que se atrasa, o simplemente que perciba una pérdida, aunque tal vez no sea una pérdida, que sea una cuestión de interpretación. Bueno, esta definición es nuestra, es del NAND Internacional. Afrontar el duelo. El acompañamiento de enfermería es la tarea primordial para favorecer el afrontamiento del duelo de la familia del paciente y del paciente, permitiendo que suceda de manera natural, interviniendo lo menos posible pero estando presente. Y es fundamental conocer las etapas del duelo de Kübler-Ross para realizar este acompañamiento al paciente. Y recuerden que era negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Yo como enfermera neonatal, que he tenido que afrontar muertes de pacientes recién nacidos, les aseguro de que uno puede ver la negación, la ira, la negociación, la depresión, pero la aceptación no la vemos nunca. De hecho, lo que más observo es la negación. Eh, no lo pueden creer, cómo puede fallecer, y el enojo, y capaz que hasta le quieren pegar a la enfermera, ¿qué ha pasado? Y cuando está el paciente por fallecer, que dicen, por favor, Dios, que no pase, que no se muera mi bebé. O sea, es terrible. Y todo este dolor que uno observa en la familia del paciente y en el paciente se traslada a nosotros. Por eso es importante que logremos canalizar todo este dolor para poder afrontar el duelo también nosotros, porque nosotros también hacemos el duelo. Y tenemos que lograr algo llamado distancia óptima y disociación instrumental. La disociación instrumental es parte de la distancia óptima. Es una distancia prudencial con respecto a lo que le sucede al paciente para evitar que su estado o problema atrape al profesional y lo vulnere, pero permitiendo una cercanía no invasiva en donde esté presente la empatía necesaria para escuchar. Y la disociación instrumental es una actitud que consiste en la identificación con los sucesos y personas, pero que posibilita mantener cierta distancia para no verse implicado. Es decir, hay que ser empático, hay que ponerse en el lugar del otro, hay que comprender, hay que escuchar, pero no hay que permitir que nos invada, que nos anule. O sea, tenemos que aprender a mantener esa distancia y eso se trabaja. Y eso se trabaja, les repito, en terapia. Hay personas que tienen un afrontamiento natural, que son fuertes de por sí, y hay otros que no. ¿Y cómo se mejora este afrontamiento? ¿Cómo se evita este burnout? Reflexionando, pensando en uno mismo, en lo que nos pasa a uno, conociéndose a sí mismo, pensando, también exteriorizando las emociones, decir cuando uno se siente mal, porque uno tiene derecho a sentirse mal, contárselo a quien uno prefiera, un amigo, un compañero de trabajo, la pareja, la familia, con quien uno tenga confianza. También hacer actividades que nos hagan bien, como una actividad artística, deporte, lo que nos guste hacer, ver una serie de Netflix, lo que sea, pero poder descargar toda esa tensión negativa. Y gestionar el tiempo, planificar las actividades, no dejar todo para el final. Imagínense con los exámenes. Cuando uno deja todo para el final, los últimos días está como loco tratando de aprenderse todo de un golpe. Y eso genera un estrés en el estudiante. Evitemos el burnout como estudiantes, evitemos el burnout como enfermeros. Planificar las actividades.
Y bueno, para finalizar les dejo esta frase de la teórica en enfermería, Jane Watson, que dice que para brindar un cuidado de calidad más allá de la ciencia y la técnica, hay que poder cultivar y reconocer la propia sensibilidad y conocer las necesidades psicofísicas y psicosociales propias para ejercer la profesión con empatía, respeto y amor. Y esto es súper importante que lo tengamos todos los enfermeros, sobre todo los pediátricos, los neonatales y por supuesto aquellos que se dediquen a cuidados paliativos. Es muy importante que ejerzan la profesión con empatía, con respeto y con amor. Bueno, muchas gracias y saludos para todos y todas.